Frente al colapso inminente de nuestra civilización industrial, ya no podemos seguir dependiendo de un sistema que está llegando a su fin. Las Earthships proponen vivir y producir lo necesario de forma diferente. Casas totalmente autónomas, sin necesidad de calefacción ni aire acondicionado, generan su propia electricidad, agua potable y alimentos para sus habitantes. Estas casas también se construyen solo con materiales reciclados, como llantas y botellas de vidrio, y con materiales de origen biológico, como tierra, paja y madera. Una casa a la vanguardia que encarna perfectamente el concepto de vivienda ecológica y que vamos a descubrir ahora mismo. El Hurship es un arquitecto estadounidense que creó este tipo de vivienda que significa nave de tierra. Él intentó imaginar una casa que cubriera las 5 necesidades básicas, incluida la seguridad. No pasar frío ni demasiado calor en la casa y producir alimentos, tener agua y también un aire de buena calidad dentro de la vivienda. Bueno, vamos a ir a visitar todo eso. Adelante, por favor. Así que aquí está, bienvenidos al invernadero de abundancia. Entonces esta es una de las habitaciones principales de la casa, está realmente orientada completamente al sur para maximizar toda la entrada de luz solar en la casa. Es una zona de amortiguamiento interesante porque en invierno la parte habitada de la casa no está en contacto directo con el frío intenso. Cuando afuera hay menos 5 grados Celsius, la casa mantiene al menos 5 o 6 grados Celsius en invierno. También es una habitación interesante ya que esta parte del techo funciona como una visera que impide que los rayos del sol entren en la vivienda durante el verano. Entonces eso evita que la casa se sobrecaliente. Existe un sistema de ventilación que evita el sobrecalentamiento del invernadero. Además es un invernadero abundante porque toda la vegetación se riega con aguas grises de la casa. Y entonces eso permite tener una superficie de cultivo alimenticio dentro de la casa, además del huerto. Vamos a entrar, vamos a ver, por favor. Entonces aquí es la habitación principal de la casa, la cocina, el comedor, la sala, así que todas las habitaciones de la casa dan a esta habitación principal. Aquí hay 2 recámaras, otra recámara, un baño y el cuarto técnico. Entonces toda la casa tiene aproximadamente 100 metros cuadrados. Son 70 metros cuadrados habitables con 3 recámaras y 30 metros cuadrados de invernadero al sur de la casa. ¿Puedes contarnos un poco cómo construiste todo este Earthship empezando por el suelo? ¿Lograron prescindir de una cimentación de concreto? Solo la estructura principal tiene cimentación de concreto, no el resto de la casa. Prescindimos de ella y en vez de una losa de concreto hicimos una de tierra cruda, usando conocimientos ancestrales. Entonces aquí hay un primer nivel de piedras y vidrio celular. Entonces es vidrio reciclado soplado que parece como pequeñas piedras pómez con muchas burbujas de aire, así que es un aislante que permite aislar el piso. Y encima se vertió una losa de tierra cruda, así que una primera capa, una losa base, una docena de centímetros de tierra. Paja para hacer la mayor parte de la losa y aportar un poco de masa térmica. Y una pequeña capa de acabado de arcilla y arena con aceite de linaza para endurecer la mezcla, hacerla impermeable y un poco resistente. Aunque es un suelo frágil, pero es súper cálido cuando estamos en la habitación. Y luego, ¿cómo levantaron sus muros? Uno de los aspectos del fuera de la red es reciclar mucho, sobre todo para los muros. El muro norte al fondo y los muros este y oeste en los costados están levantados. La llanta solo funciona como contenedor para la tierra compactada en su interior. Se colocan diferentes filas de llantas así hasta la parte superior de la casa. Y entonces eso también aporta una masa térmica enorme, así que detrás de esas llantas todavía tenemos un volumen de tierra. Luego se coloca un aislante, una lona impermeabilizante y encima el relleno. Tenemos muros de entre 2 y 2.5 metros de grosor de tierra, que va a acumular toda la energía que aporta el sol durante el año y la va a devolver en la época fría dentro de la vivienda. Y luego en el techo de arriba tenemos 40 centímetros de aislante.
Es fibra de madera que tiene un muy buen aislamiento y encima un techo vegetal bastante ligero. Hay unos 3-4 centímetros de tierra con sedums, pequeñas suculentas que cubren el suelo y resisten sequías. Y está el tema de la ventilación, renovar el aire. Tener un aire sano, decías, así es todo un ciclo de ventilación natural, no necesariamente mecanizado. Entonces aquí hay pozos canadienses, unos pequeños tubos que están en las habitaciones laterales y luego en la cocina y el baño que traen aire a la casa. Aquí hay ventanillas que permiten ventilar la parte habitada hacia el invernadero cuando lo deseamos. En el invernadero hay 2 aberturas en el techo para evacuar el calor. Cuando se calienta mucho, las abrimos y el calor sale. Eso permite que el aire circule naturalmente por convección entre los espacios, sin sistema mecanizado. Es una construcción atípica que requiere mucho trabajo manual. Hiciste casi todo en autoconstrucción. ¿Cuánto tiempo te tomó construir la casa? Es una obra que tomó aproximadamente 3 años. Comenzó a principios de 2019, la primera fila desde marzo de 2019. Nosotros nos mudamos a la casa en septiembre u octubre de 2021. Y de verdad, la casa. Terminé la mayor parte en el verano de 2022. Son más de 3 años de obra trabajando a la vez. No construiste todo solo. Es eso, no. No hicimos todo solos, lo hicimos en un taller participativo. Durante la obra, más de 150 personas de distintas partes de Francia vinieron a ayudarnos. En estos 3 años de obra, ¿tuvieron dificultades específicas? Técnicamente nos fuimos formando poco a poco. Nos tomamos el tiempo necesario para evitar errores y documentarnos bien cada vez. Visitamos obras, investigamos bastante antes y platicamos con autoconstructores. Pero durante toda la obra no nos vimos superados por el reto de la construcción en cuanto a la estructura, etc. Eran cosas bastante sencillas de llevar a cabo. Entonces, si uno se prepara bien, es accesible. Creo que para mucha gente... ¿Tuvo usted dificultades administrativas particulares, en especial cómo se solicita un permiso de construcción para una casa como esta? Antes de pedir el permiso de construcción, agendamos cita con la subdirectora de urbanismo para presentarle el proyecto. Tuvimos la suerte de encontrarnos con alguien que nos escuchó, un arquitecto de profesión que no conocía este tipo de construcción, pero que fue bastante abierto. Así que incluso nos apoyó en este proyecto, así que estuvo bastante bien. Luego vinieron todos los trámites bancarios, porque igual tuvimos que hacer un préstamo hipotecario, seguros y esas cosas más complicadas. ¿Cuánto cuesta una casa así? O sea, ¿es una locura de ecologista, pero que es muy cara? ¿O por el contrario, es una casa incluso accesible? Puede ser muy caro. El arquitecto estadounidense dice que una casa así cuesta entre 20.000 y 1 millón de euros y se le puede poner lo que uno quiera. Entonces, depende de la casa que uno se haga. Para una casa de 100 metros cuadrados al final de la obra llegamos a 90. 1.000 euros de presupuesto, entonces 900 euros por metro cuadrado. La autoconstrucción permite reducir los costos a menos de la mitad comparado con contratar a alguien más. Aún no hay quien construya muros de llantas para casas en Francia. Decías cómo acumularon todas las habilidades y conocimientos para construir este surf ship. Eso debió ser complicado. En Francia hay muy pocas dificultades. Al reflexionar sobre el proyecto en 2018, solo 4 o 5 estaban terminados. Visitamos algunos. Pero en cuanto a contenido y documentación, estaban los libros en inglés de Michael Reynolds, el arquitecto estadounidense. Pero todo está expresado en pulgadas, etc. Había que traducir y convertir datos. Francis Gendron, quebequense y dueño del canal Solution Era en YouTube, fue el primer francófono en traer contenido sobre el hardship en esa época. Entonces eso nos permitió profundizar realmente en el tema sobre este tipo de construcción. Entonces, igual que yo, viste tutoriales en YouTube para hacer tu casa. Así es, ¿no? Los tutoriales de YouTube no funcionan bien. Y luego pensaste, bueno, al final de mi construcción tengo que reunir todos estos conocimientos y habilidades que he adquirido en un libro. Entonces publicaste un libro sobre una casa autosuficiente, donde intentas transmitir un poco cómo construir una casa de este tipo, pero más en general cómo volverse más autosuficiente. No planeábamos sacar un libro sobre la casa autosuficiente. Fue Rústica quien nos lo propuso al final de la obra, tras verlo publicado sobre el Hurship, porque es un método de construcción que es muy poco conocido. Realmente hay muy poca documentación, incluso hoy en día, así que también hablamos del Hurship, de cómo levantar un muro de llantas, de muros de botellas.
Y otras cosas que pueden usarse en diferentes viviendas, como la losa de tierra cruda y los tabiques de tierra y paja. Hay muchas cosas así. Para construir un Hearthship, otra casa autónoma o renovar, podemos inspirarnos en estas ideas. Ahora hablemos de la autonomía de tu Earthship, comenzando por la producción de electricidad. ¿Cómo le haces para ser autónomo en electricidad? Bueno, para empezar, reduje muchísimo todos los aparatos eléctricos que tengo en la casa. Es una cuestión de sobriedad. En casa solo tengo refrigerador, luces, algunos aparatos pequeños y bombas, lo que reduce mucho las necesidades. Y luego, para las necesidades eléctricas que tengo 6 paneles solares que están... Entonces hay un poco más de 2300 watts de potencia en paneles solares. Están conectados a 4 baterías en la casa que almacenan electricidad para varios días, así que, ¿qué ocurre si está nublado? Durante 4 o 5 días genero menos electricidad y dependo de esas baterías. ¿Y estás conectado a la red eléctrica o eres completamente autónomo? ¿Y cuánto te costó toda esta instalación? ¿Es rentable económicamente? No estoy conectado a la red eléctrica, aunque pude haberlo hecho porque no está lejos. Me costó poco más de 2.000 euros, entre los paneles, las baterías, el inversor y todo lo necesario para conectar. Así que bueno, es bastante accesible de todos modos, y económicamente, con el precio actual de la energía, se recupera la inversión en unos pocos años. Mientras que los paneles solares tienen una vida útil de 20 a 25 años, las baterías tienen garantía de 7 u 8 años, pero también pueden durar unos 20 años si se pierde un poco de capacidad. La idea es no descargarlas mucho para que duren más y adaptar nuestras necesidades a la evolución de las baterías para no renovarlas tan seguido. Al hablar de producción de energía, pensamos en la electricidad que alimenta los aparatos del hogar, pero el mayor gasto es la calefacción. Tienes una casa pasiva, o sea, no requiere calefacción. ¿Puedes explicar cómo funciona? Sí, es una casa pasiva. Primero, tiene un excelente aislamiento en techo, paredes y suelo. Además, es una casa pasiva. ¿Por qué hay este invernadero orientado al sur que permite captar la mayor cantidad de calorías del sol que aporta el sol a la casa y almacenar ese calor en la masa térmica? Entonces la losa de tierra y sobre todo las paredes de tierra, las paredes llenas de tierra, compactadas con tierra, que generan una gran inercia térmica en la casa. Entonces se estima que para un Earthship no se debe ir más allá de 6 metros de profundidad. De lo contrario, el sol no llega hasta el fondo de la habitación. Se requiere una gran superficie de vidrio. Es un cálculo necesario en el diseño bioclimático para optimizar la entrada de sol en la casa. Entonces, casa pasiva significa que no se necesita un sistema de calefacción. ¿Por qué tienes una estufa de leña? ¿Seguro no mientes, Pascal? Entonces, la inercia en una Hearthship se estima que funciona bien a partir de 3 años. Eso es lo que me han dicho los habitantes de Hearthship. Esa masa térmica de la casa debe permitir tener una temperatura ambiente en la casa entre 18 y 20 grados. Siempre hay 22 grados con 18 en invierno y 22 en verano. Sin embargo, esa inercia tarda de 2 a 4 años en funcionar. Lo que pasa es que el primer invierno en la casa bajó a 15-16 grados ese invierno. El segundo invierno bajé a 16 grados, pero mucho más tarde en la temporada. Entonces veo que hay un efecto de la masa térmica que es más importante. Y en verano, el primer verano subía a 25 grados y ahora estamos a mediados de julio. Ya ha habido altas temperaturas y estamos a 23 a 24 grados en el hábitat. Vimos toda la parte. La segunda parte muy importante es la autonomía en agua, porque sin agua pues no sobrevivimos. ¿Cómo logras ser autosuficiente en la producción de agua? ¿No? La idea es la sobriedad. Entonces tengo baños secos y los baños secos ya permiten reducir entre un 20 y 30% el consumo de agua de una casa. Se desperdicia mucha agua en los baños y también es importante usarla eficientemente en las llaves. Tengo una llave muy ahorradora en la cocina para limitar el agua que consumo cuando lavo los trastes o cosas así. Luego se recolecta el agua de lluvia para filtrarla, potabilizarla y consumirla. Detrás de la casa hay 3 tanques con capacidad de 22 metros cúbicos para almacenar agua de lluvia y resistir meses de sequía.
sobre ese volumen de agua yo había escuchado que no tenemos derecho a beber nuestra propia agua de lluvia. No podemos beber agua pluvial. En Francia su uso está regulado. Solo se permite para el jardín, lavar el auto y usos similares. Pero a partir del momento en que la filtramos y analizamos la calidad del agua y justificamos ciertos criterios de calidad del agua, podemos pasar a la regulación de agua potable y de lluvia, agua pluvial. Y ahí tenemos derecho a beberla a partir del momento en que existen esos análisis. Entonces, ¿cómo haces para que tu agua de lluvia que cae ahí, que atraviesa la tierra, que seguramente está contaminada y todo eso se vuelva potable, que puedas usarla para todos los usos en casa? Una vez que el agua llega a los tanques, se bombea y filtra en la casa por 3 filtros. Entonces, hay un filtro de 25 micrones para quitar todas las partículas que puedan estar en esa agua. Luego, un filtro de carbón elimina varios productos. Y termino con un filtro de rayos ultravioleta. El ultravioleta es importante para eliminar todo lo que son bacterias en el agua. ¿Y tienes una idea del costo de la instalación para ser autosuficiente en agua? El costo total es de 6.000 euros más o menos. Bueno, un poco menos de 6.000 euros. Lo más caro entonces son los tanques. Hay 5.000 euros en tanques. Luego la bomba, filtros, etc. Eso cuesta unos 600 euros. Entonces es una gran inversión. Y en los 90.000 euros que te costó tu casa están incluidos los 2.500 euros de los paneles solares. Y los 6.000 euros por recuperación de lluvia y los 2.000 del calentador solar también. Eso ya está incluido en los 90.000 euros. Ahora terminemos con la parte de autonomía alimentaria de tu Earthship en la habitación principal, el invernadero de abundancia. ¿Puedes decirnos para qué sirve esta habitación en tu búsqueda de autonomía alimentaria? Es una habitación interesante porque este invernadero nunca se congela, algo que no siempre ocurre con uno exterior. Aquí, incluso en las noches más frías del invierno, en el invernadero hace al menos 5 o 6 grados por la noche. Cuando hace calor, incluso en enero, si hay sol, llega a 20 grados. Por eso aquí hay plantas que no sobrevivirían afuera. Así que en cuanto a esa autonomía, esto me ayuda a producir un poco más durante todo el año. Y también en sus chips. Una habitación que es importante, porque en este tanque también pasan todas las aguas grises de la casa antes de llegar a la fitodepuración. Y entonces todas estas plantas, además, ni siquiera necesito regarlas, porque una vez que están bien establecidas, estas las regué 3-4 veces. Al profundizar, las raíces alcanzan el agua. Y bueno, crece sola, así que realmente en cuanto a trabajo es muy poco para mí. Es interesante ver que en tu reflexión sobre la autonomía tienes que decirte, para el agua necesitas mucho almacenamiento para pasar los veranos, para los paneles solares es al revés, necesitas mucho almacenamiento para pasar los inviernos. Con la comida es igual, tienes la esfera de abundancia para pasar los inviernos, pero cuando hace buen clima tienes tu huerto en permacultura. Así es, el invernadero no es suficiente para producir lo necesario todo el año para sobrevivir. También hay un gran huerto, un invernadero también, que me permite extender mis cosechas durante un largo periodo del año para producir al máximo, comer frutos del jardín y más. En una reflexión de permacultura, la idea es proteger el suelo, mejorar el suelo, así que para producir al máximo también traer abundancia al jardín para una producción durante todo el año. ¿Y logras ser autosuficiente en alimentación? Pues todavía no. Aún estoy lejos de la autosuficiencia alimentaria. Ni siquiera estoy seguro de que se pueda lograr el 100% de autosuficiencia alimentaria. Una de las razones por las que todavía no soy autosuficiente al 100% es que la construcción de la casa se terminó hace poco. Eso me ocupó mucho tiempo, así que no pude estar en el jardín en ese periodo. Un error común de los autoconstructores es iniciar el jardín demasiado pronto y luego no tener tiempo para atenderlo. Con el tiempo que toma la construcción, al llegar planté árboles frutales distribuidos por el terreno. Tardan años en producir, pero ahora ya dan algunas frutas. Entonces voy a tener mis primeras cosechas de frutas este año y el próximo y el huerto. Amplío gradualmente las zonas de producción según mi tiempo disponible. De todo lo que recuerdo un poco de la visita a tu Earthship es que la autosuficiencia es bastante técnica. Debemos gestionar paneles solares, baterías, recolección de agua de lluvia y producción de alimentos, lo cual es importante y también filosófico.
La autosuficiencia es una filosofía de vida. Hay que ser veganos si queremos producir toda nuestra alimentación, hay que ser muy sobrios energéticamente. Para generar nuestra energía debemos ser muy sobrios también en el consumo de agua, tener baños secos para realmente controlar este recurso tan escaso que es el agua. ¿Tú crees que este proyecto de Earthship y todo lo que has experimentado aquí es un poco el ejemplo definitivo de cómo ser autosuficiente? Entonces, sí, efectivamente, eso lleva a replantear nuestra forma de habitar, de vivir en nuestro hogar, de reconsiderar todos esos elementos. Después del liderazgo, es una buena manera de ser autosuficiente. No es la única. Existen muchas casas autosuficientes y ecológicas de distintos materiales. Hay varias formas de hacerlo. También debe corresponder a los habitantes, a las personas, entre la vivienda ligera, la vivienda fija, el tamaño de la vivienda, etc. Y también que corresponda a los lugares, a los recursos que tenemos localmente. Hay muchas opciones en vivienda ecológica y autónoma, por lo que la forma de habitar debe adaptarse a los habitantes y lugares. Bueno, espero que encuentren la casa que les convenga y el proyecto ecológico autónomo que seguramente sea el adecuado para ustedes. En los próximos reportajes de este canal visitaremos más proyectos. De todas formas, gracias por habernos recibido hoy. Realmente tuvimos una visión general muy interesante, muy pertinente. Por fin, una casa sin cimientos de concreto. Es un gusto descubrirlo. Y luego los invito a descubrir todos los demás reportajes en nuestro canal de YouTube. Encuentren el libro de Pascal y Tatiana en la descripción. Y les digo que nos vemos muy pronto para nuevas visitas y nuevas reflexiones sobre ecología, autonomía y ecoconstrucción. Adiós.